¿Qué más es absolutamente esencial que no aprendes en la escuela? Bueno, también está relacionado con la conciencia, y eso es la conciencia de tus pensamientos. Si no aprendes que puedes ser consciente de tus pensamientos, entonces estás atrapado en ellos y por ellos. Y ese es el destino de muchos millones de humanos en el planeta. Están tan identificados con sus pensamientos que eso es todo lo que conocen del mundo y de quiénes son. Entonces, hay una dimensión de la conciencia en cada ser humano que está más allá de la mente pensante. ¿Y por qué no enseñan eso en la escuela? Es tan básico y simple. Puedes pensar. Muchas veces piensas. Muchos humanos piensan casi sin interrupción. Tienen una voz en su cabeza que nunca deja de hablar. En otras palabras, de pensar. Y, sin embargo, existe la posibilidad de darse cuenta de otra dimensión de la conciencia que se podría decir está detrás de todos tus pensamientos. O es un lienzo para tus pensamientos, o se podría decir, es el espacio en el que surgen tus pensamientos y en el que tus pensamientos se desvanecen, como quieras llamarlo. Es la dimensión de la conciencia o la presencia. Y vivimos en una civilización que, se podría decir, ha sido completamente tomada por el pensamiento, por conceptos mentales, y ha habido una pérdida trágica, de esa dimensión más profunda que está en cada ser humano y que no necesitas lograr, solo necesitas descubrirla. Hay una gran diferencia entre lograr y descubrir. Para lograr algo necesitas tiempo, obviamente, pero para descubrir, alguna vez el descubrimiento es de algo que ya está aquí. Risas. Entonces, descubres esa dimensión de la conciencia en ti, que es conciencia entre dos pensamientos. Por ejemplo, en este momento, cuando dejé de hablar y luego vuelvo a hablar. Entonces, hubo un intervalo, y en ese intervalo solo estabas consciente y está sucediendo de nuevo. En ese intervalo, si estás alerta, no estás pensando. En estos intervalos, te das cuenta de que estás consciente, pero no hay conceptualización. Y otra vez, ahora, y esto es tan natural, y es tan vitalmente importante estar en contacto con esa dimensión, estar arraigado en esa dimensión. Es increíble que no sea de conocimiento común, que esto es lo más vital que existe en cualquier vida humana. Los grandes maestros lo señalaron. Es el vacío del Buda, el reino de los cielos de Jesús, que está dentro de ti aquí y ahora, diferentes palabras, y puede suceder naturalmente. Es quizás más probable que suceda cuando miras algo natural, otra vez, un árbol, el cielo. En el primer momento de mirar el cielo, en el primer momento de mirar un paisaje, o el árbol, o la flor, puedes descubrir que en el primer momento de mirar, no lo estás conceptualizando. Hay 2 o 3 segundos en los que solo hay percepción sensorial y una conciencia de la percepción sensorial. Mira el cielo, 2, 3 segundos. Luego, generalmente la mente interviene y dice algo al respecto. Lo conceptualiza. Eso está bien, pero captura si puedes. Siempre el primer momento cuando algo surge en tu campo sensorial, en la percepción sensorial, captura el primer momento y notarás que durante breves 2 o 3 segundos no hay conceptualización. Solo hay percepción. Pero, ¿qué hay detrás de la percepción? La conciencia, la luz de la conciencia, sin la cual no habría percepción. Así que, siempre que mires algo nuevo o comiences, o cuando un sonido surge de repente, y puede que no sepas qué es, entonces tienes que escuchar con atención. Un sonido está surgiendo. La mente puede querer interpretarlo, pero primero necesitas estar alerta y escuchar. Y hay un sonido, y durante los primeros 2 o 3 segundos, la mente no dice nada al respecto, porque solo hay percepción. Luego viene la interpretación. Ahora, si estás completamente atrapado en la mente conceptualizadora, estos momentos son tan breves cuando solo estás percibiendo. Apenas eres consciente de ello y lo que sea, casi inmediatamente lo etiquetaste o ni siquiera eres consciente de ello, porque toda tu atención está absorbida por la voz en la cabeza, por la actividad mental. Así que hay una conciencia,
eres esta conciencia. La conciencia da lugar al pensamiento de la misma manera que el océano da lugar a una ola. Y eso está bien. Es algo increíble que la conceptualización ocurra en los seres humanos. Fue un paso evolutivo hacia adelante, pero hay un gran peligro asociado con ello. Y el peligro es que te pierdas en ello. Hay un poder que vino con el pensamiento enfocado, es un gran poder. Ser capaz de memorizar y anticipar. Y todas estas cosas son asombrosas. Pudimos hacer cosas asombrosas. Y la ciencia se desarrolló como una extensión de la mente humana, la aplicación enfocada de la mente humana, y eso creó cosas nuevas, increíbles. Pero luego, algo peligroso sucedió. Fuimos tomados por eso, lo cual, en última instancia, es solo un instrumento. Y fuimos tomados por ello completamente. De modo que muchos humanos están básicamente presentes en sus mentes, que es la mente condicionada, que es todo el contenido de tu conciencia. Condicionada, por supuesto, por el pasado. Y la mayoría de los humanos todavía están completamente presentes en eso. Así que derives tu identidad del movimiento del pensamiento. Entonces, no sabes quién eres más allá del movimiento, lo que sea que el pensamiento te esté diciendo sobre ti mismo. Risas. Cualquiera que sea la historia de ti mismo que te estás contando, de ahí derives tu sentido del ser. Y eso es normal en este mundo, pero es extremadamente limitante. Y luego sucede que, con bastante frecuencia, ciertos pensamientos invaden tu mente. Puede suceder fácilmente. Así que tu mente se convierte en una colonia de ciertos pensamientos que toman el control a veces de casi toda tu mente. Pensamientos obsesivos. Puede sucederle a individuos donde un pensamiento obsesivo toma el control de repente y entonces percibes el mundo entero a través del velo de un pensamiento obsesivo que tiene todas las respuestas. Pero también puede sucederle a colectivos. Puede sucederle a una civilización colectiva, que colectivamente, ciertos pensamientos surgen en lo colectivo y invaden la mente de cada individuo y toman el control de la forma en que perciben el mundo. Eso puede suceder, por ejemplo, en regímenes totalitarios, cuando está maravillosamente descrito en el escritor que lo llevó al extremo. Orwell lo describió en 1984, donde te toman completamente. Tienes la policía del pensamiento. Solo se te permite pensar ciertas cosas que colectivamente, la mente colectiva se vuelve completamente poseída por ciertos pensamientos. Ahora, los pensamientos son como, tal vez sea útil ver los pensamientos como pequeños seres. Son formas de energía. Todo como tú eres y todo es una forma de energía. Y los pensamientos que surgen son formas de energía. Imagínalos como pequeños seres. No puedes verlos. Tienen una relación con tu cerebro físico, pero no puedes ver los pensamientos. Son pequeñas entidades que surgen y ahí vienen. Y una entidad puede actuar como un virus. Actúa en un nivel físico, que puede invadir el cuerpo y tomar el control del cuerpo, y vivir allí como un parásito. Incluso puede matar el cuerpo. También puedes tener un virus mental que entra en tu mente y luego comienza a proliferar y crear pensamientos que están en alineación con un pensamiento central, que puede ser una total ilusión. Pero tienes un pensamiento central que atrae otros pensamientos relacionados. Y tienes algo que crece así. Tienes una infección viral a nivel mental. Ahora, esto puede sucederle a un individuo, puede sucederle a un colectivo cuando las mentes de millones de personas, o el número que sea, se ven tomadas por ciertos pensamientos, puntos de vista u opiniones. Y a veces pueden estar muy divorciadas de cualquier cosa que sea real y la realidad. Pero una vez que te han tomado, ni siquiera lo sabes. No puedes. Nadie puede cuestionarlo porque no estás realmente allí más. Solo la mente condicionada está allí, pretendiendo ser tú, y por lo tanto no puedes cuestionarlo. Nadie, pero si alguien viene a mí con una ilusión y dice que son, ¿cuál es una ilusión común? Soy Napoleón. Así que su mente ha sido tomada por una ilusión. No diría que no es prudente decirle a esta persona, esto es una ilusión, no eres Napoleón. O es mejor simplemente estar presente y escuchar a esa persona.
No decir sí o no, simplemente escuchar. Así es como experimentas el mundo. Y puede ser posible conectar con esa persona para que un poco de conciencia entre. Entonces, hay una posibilidad de sanación cuando entra un poco de conciencia. Pero si niegas una ilusión, entonces hay inmediatamente una desconexión. Por lo tanto, no hablo de cosas que percibo en este mundo contemporáneo, como ilusiones colectivas. No tiene sentido. Lo más importante es lograr el descubrimiento de la dimensión de la conciencia en los humanos. Y entonces, es como se vuelven inmunes a la infección viral a nivel mental. Así que, la única manera en que puedes volverte inmune a ser infectado por todo tipo de pensamientos extraños que te llegan en estos días, a través de los dispositivos que tienes. Necesitas los medios de comunicación principales, las redes sociales y todas estas cosas, o te están inundando continuamente con formas de pensamiento. Si no tienes cuidado, sugiero encarecidamente que reduzcas la cantidad de tiempo que pasas allí y mires una planta en su lugar, o el cielo, risas. Entonces, la inmunidad. La única inmunidad que tienes es la conciencia, para que no seas tomado por los pensamientos, y de lo contrario, la capacidad de pensar, incluso aunque todavía estés pensando, pero la capacidad de pensar racionalmente disminuye cuanto más te toman los patrones mentales disfuncionales. Ya no puedes lidiar con situaciones de manera racional, y entonces estás en una pendiente descendente. Por lo tanto, lo importante es la realización de que, además de pensar, hay algo más vital en ti, y eso es la dimensión de la conciencia o la presencia. Desde esa dimensión, puedes saber lo que tu mente está haciendo, y la probabilidad de que te tomen ciertos pensamientos disminuye cuanto más consciente te vuelves. Todavía tienes pensamientos, por supuesto. Todavía tienes opiniones, que son pensamientos. Todavía tienes puntos de vista políticos, cualesquiera que sean los puntos de vista. Todavía tienes puntos de vista, pero no te dan tu sentido de identidad ya. Son puntos de vista. Y puedes creer que esto es una verdad y que el otro punto de vista no es verdadero, pero tu identidad ya no está invertida en ello, tu sentido de ser. Porque tu sentido de ser ha cambiado a la conciencia. Eres conciencia. Y entonces, notas que el otro humano que tiene un punto de vista diferente ya no es tu enemigo, porque tu identidad no se deriva de tu punto de vista, tu opinión, tus pensamientos. Si tus pensamientos te dan tu identidad, entonces, los otros que tienen pensamientos opuestos o pensamientos muy diferentes se convierten en tu enemigo. Es una locura, pero así es. Es la disfunción humana básica, que opera a nivel personal y a nivel colectivo. Entonces, lo más vital que hay que aprender, que nuevamente debería ser la base misma de todo lo que se hace en la escuela, es que existe esta dimensión de la conciencia en ti que puedes acceder y descubrir. Puedes acceder a ella volviéndote alerta y observando tus pensamientos. Cuando te vuelves consciente de los pensamientos que frecuentemente pasan por tu mente, pero lo más importante, volviéndote consciente de ti mismo, como presencia consciente en lugar de como una entidad creada por la mente. Así que, muy a menudo, la práctica en la que hay que participar es darse cuenta de que mucho del pensamiento que sucede en tu mente no solo es innecesario. Algunos de ellos son necesarios y grandes, pero mucho de ello no solo es innecesario, sino que en realidad es destructivo para tu salud, tu bienestar, tu felicidad. Mucho pensamiento es destructivo para la felicidad, el bienestar, la capacidad de sentirte vivo, la capacidad de sentir alegría, la capacidad de ser creativo. Mucha actividad mental es destructiva. Entonces, cada vez que te involucras en preocuparte, preocuparse es completamente inútil. Nadie ha encontrado jamás una solución a un problema preocupándose por ello. Preocuparse significa que ni siquiera quieres una solución, quieres preocuparte. Pero cuando digo tú,
En ese momento, eres tu mente. La mente tiene su impulso, y el impulso quiere continuar. Los pensamientos de preocupación no quieren cesar, no quieren morir, quieren seguir siendo pensamientos de preocupación, risas. Entonces, o otros pensamientos destructivos. Cuando tienes patrones de pensamiento profundamente negativos, digamos que estás atrapado en patrones de pensamiento profundamente negativos. Y cada terapeuta sabe que a menudo en la terapia se llega a un punto en el que un ser humano hay una posibilidad de ir más allá y luego surge una enorme resistencia. No quieren ir más allá porque los patrones de pensamiento no quieren morir, no, quieren quedarse risas. Así que preocuparse, pensamientos destructivos, pensamientos inútiles, están a punto de sacarte del momento presente que te imposibilitan siquiera apreciar la belleza y la vitalidad a tu alrededor que siempre está ahí. Así que necesitas tener un poco de conciencia mínima para darte cuenta de que esto es lo que te está sucediendo. En medio de la noche, te despiertas a las 3 de la madrugada, surge la ansiedad. ¿Por qué surge? ¿Estás confrontado con el problema? ¿Estás en la cama o en una cama relativamente cálida? La ansiedad surge. No estás confrontado con un problema, pero la mente lo está creando. La mente está creando la ansiedad. Y entonces, cuando te das cuenta de eso, puedes aprender a dejar ir los pensamientos que reconoces como no solo innecesarios, sino en realidad malos para ti, risas, y para todos los demás a tu alrededor, no los quieres. No los necesitas, pero tienen un impulso. Entonces, ¿cómo rompes el impulso del pensamiento? No parece querer desaparecer. Una vez que reconoces que no tiene ninguna función útil, excepto hacerte miserable, entonces has reconocido que esto no tiene ninguna función útil, pero me está haciendo miserable, y esa es toda la función que tiene. Pretende ser útil. La preocupación siempre pretende ser necesaria, pero la preocupación no es necesaria, es inútil. El pensamiento enfocado, te vuelves quieto. Luego comienzas a pensar, ¿cuál es la situación? ¿Qué puedo hacer al respecto? Esto y esto. Bien, si hago eso, pensamiento enfocado, eso es genial. Preocuparse es algo muy diferente, completamente inútil y autodestructivo. Una vez que lo has reconocido, te liberas primero al reconocer su naturaleza disfuncional. Luego diriges tu atención a otra parte. Es una elección consciente, y eso es posible. Y no es tan difícil. Así que retiras energía de los pensamientos. Y la energía en este caso es la conciencia. Retiras la savia vital de los pensamientos, que es la conciencia, y diriges la conciencia a otra parte. Por ejemplo, las percepciones sensoriales, especialmente cosas de la naturaleza o la respiración. Te vuelves consciente de la respiración y la respiración te hace consciente del cuerpo interno, la presencia viva que impregna tu cuerpo. Pero en el momento en que te vuelves consciente de tu respiración, has quitado la savia vital del pensamiento y has colocado la atención consciente, en el cuerpo interno. Así que te conectas con la vitalidad dentro y de inmediato el pensamiento comienza a disminuir. No puedes sobrevivir. Si le quitas la atención y la conciencia, entonces intentará muchas veces. Intentará recuperar la conciencia. Y entonces volverá a surgir en el momento en que pierdas la conexión con el cuerpo interno o tu respiración. Intentará comenzar de nuevo y luego tienes que atraparlo de nuevo. Así que aprendes a mantener el pensamiento a raya, pero no suprimiéndolo, simplemente estando tan alerta y dirigiendo tu atención a otra parte que comienza a disminuir. Entonces, una práctica vital es mantener el pensamiento a raya cuando realmente no lo necesitas, cuando lo reconoces como innecesario, disfuncional y que crea mucha infelicidad. Así que esa es una maravillosa práctica. Solo lleva tu atención a tu respiración. Respira profundamente. Respiras en el cuerpo y profundamente hacia el abdomen. Respira profundamente y exhalas.
Y la conciencia de la respiración significa que ya no estás atrapado en tu mente. Has quitado la atención de la mente. Simple práctica de conciencia de la respiración. Y la conciencia de la respiración puede llevarte a la conciencia del cuerpo, y las dos pueden ir juntas. Tu conciencia de, eres consciente de tu respiración y eres consciente de que tu cuerpo está vivo. Respira profundamente. Y eso se convierte en una sola cosa, la respiración y la conciencia del cuerpo interno. Y así en esto, cuando descubres que tienes ese poder, que eres más poderoso que tu mente, es una maravillosa liberación, el descubrimiento de que no es tan difícil. Pero solo tienes que saber que tienes ese poder para liberarte del pensamiento disfuncional. Solo respira, siente la vitalidad. Eso es quien eres, no la narrativa en tu mente. Risas. Esa es la conciencia, la inteligencia que impregna tu cuerpo. Esa es la conciencia que mantiene las moléculas del cuerpo juntas por un tiempo. Esa es la conciencia que es la totalidad de quién eres. Eso es quién eres, no la historia en tu mente. No importa en el nivel de la historia que se vuelve secundaria. Puedes esforzarte por mejorar tu historia, eso está bien. Hacer tu vida un poco mejor en la superficie de las cosas. Eso es bueno, eso también tiene su lugar. Pero no para, en última instancia, buscar tu identidad última, en ese nivel de esta mejor historia. Eso no funciona. Tu identidad última está aquí y ahora. Cuando sales de la mente pensante, pero no te vuelves inconsciente, te vuelves más consciente de la esencia de quién eres y te unes a la esencia de quién eres. Y entonces, el poder de la conciencia crece en ti. Es hermoso. Te vuelves más consciente de ello. El poderoso poder de la conciencia o de la presencia crece en ti. Y entonces, todavía puedes, tu pensamiento se vuelve más constructivo, más enfocado, y ya no es algo que te agobia. A veces lo pongo así. La mente pierde su capacidad de hacerte infeliz. Risas. La mente pierde su capacidad de hacerte infeliz. Porque entonces te das cuenta de que gran parte de tu infelicidad no provino de las circunstancias de tu vida, sino de la forma en que tu mente, la historia de tu mente, te contó sobre las circunstancias de tu vida. Gran parte de la infelicidad proviene de la narrativa en tu mente y no de las circunstancias. Y entonces, esa es una enorme liberación. Si has estado cada vez que estás infeliz, ¿de dónde surge la infelicidad? ¿De dónde viene? ¿Es realmente la situación actual o es la historia que me estoy contando sobre ella? Y en la mayoría de los casos, encontrarás que es la historia. La mente no observada crea la infelicidad. La mente no observada también crea lo que podemos llamar maldad en este mundo, porque la mente no observada es la mente de personas muy inconscientes. Inconsciente significa la mente no observada. Y el mal en este mundo es perpetrado por personas profundamente inconscientes, con una completa falta de conciencia. Y así, nuestro paso ahora es ir más allá del estado disfuncional de la humanidad, y para que comencemos a despertar a ese nivel de conciencia más alto o más profundo. Y la posibilidad está aquí ahora. La posibilidad está aquí ahora, porque si no despertamos, las cosas empeorarán y empeorarán. Hemos llegado a un punto crítico, en que los humanos solo evolucionan cuando alcanzan un punto crítico, cuando no hay forma de seguir adelante en el viejo estado de conciencia. Así que el cambio sucede cuando en realidad absolutamente necesita suceder. Y necesita suceder ahora, y por eso está sucediendo. Hace un par de semanas hablé brevemente en una conferencia en San Francisco, una gran conferencia de cerca de 10,000 personas. Conferencia anual mayormente para gente de negocios, pero siempre hacia el final tienen una persona espiritual, lo cual es mejor que ninguna persona espiritual. Y luego, el organizador invitó a un pequeño grupo de personas que hablaron en la conferencia y algunos que asistieron a la conferencia a su casa para cenar. Pequeño grupo, es decir, 150 personas. Y organizó incluso algo de entretenimiento. La persona principal que proporcionaba el entretenimiento
Es una especie de yogi mago. Nadie sabe exactamente si es más un yogi o más un mago, o si es una combinación, o si todos son solo trucos. De cualquier manera, esta persona era el principal entretenimiento de la noche cuando la gente había comido en el jardín. Allí habían erigido una gran carpa para 150 personas. En el medio del área había un pedestal elevado y sobre él había un tanque de agua gigantesco, de vidrio transparente con algunos peces nadando en él. Y luego se anunció que este hombre ahora entraría en este tanque y sostendría su respiración durante 7 minutos. Y eso fue lo que sucedió. Subió aún con algo de ropa puesta, y subió, se sumergió en el tanque, y por supuesto, todos podían verlo. Estaba flotando allí, y hubo una cuenta regresiva durante 7 minutos. Y mientras estaba allí, miró a todos desde dentro del tanque como un pez los miraría, pero completamente quieto, y logró contener la respiración durante 7 minutos. Y luego finalmente salió, y después de haberse recuperado de esa prueba, el organizador quería que lo conociera. Así que había algunas personas paradas alrededor, y él estaba allí, y una de las personas alrededor le preguntó, ¿puedes hacer eso? Y yo respondí, no creo que pueda, pero puedo dejar de pensar durante 7 minutos. El hombre que había estado en el tanque dijo, es muy parecido a eso. Supongo que se refería a estar en el tanque, y probablemente quiso decir que cuando está en el tanque, no está pensando, porque si estuviera pensando, no duraría 7 minutos, suponiendo que no sea un truco. No lo sabemos, pero no parecía ser un truco. Solo estaba allí sosteniendo su respiración. Menciono esta historia porque quiero enfatizar nuevamente, esta tarde, el punto principal de por qué estamos aquí. Y eso es realizar plenamente que hay dos dimensiones, por así decirlo, de quién eres, la que está definida en forma, que incluye la forma física y la forma psicológica, y la entidad pensante. Así que tu conciencia tiene las dos dimensiones. Hay un área intermedia, pero no necesitamos ir allí. Existe la dimensión consciente del pensamiento, y eso crea tu sentido convencional de identidad. Y existe el espacio más profundo, donde hay una vasta conciencia que no está definida en forma. Entonces, hay dos de ti, el conocido, la persona, y el desconocido, el indefinido, o como lo llamó Buda, lo no manifestado, lo no nacido, lo no creado. Y Buda añadió, y esta es una de las sutras, en mi traducción libre, donde dijo, existe lo no nacido, lo no manifestado, lo no creado. Si no existiera, lo siento, las sutras son un poco repetitivas. Si no existiera lo no nacido, lo no manifestado, lo no creado, no habría escapatoria del nacido, lo manifestado y lo creado. Y yo, añado en mi traducción libre, estarías completamente atrapado en ello y con ello. Entonces, hay una dimensión en cada ser humano que es mucho más profunda de lo que convencionalmente consideras que es el yo. Así que no puedes decir que hay un yo que está definido a través del pensamiento y hay un yo más profundo que no está definido. Y el propósito de tu existencia realmente, en términos evolutivos, es encontrar ese ser más profundo, lo indefinido, lo desconocido, y llevar eso a esta dimensión y a tu vida. Y todos ustedes han hecho ese descubrimiento ya, que no necesitan pensar continuamente y que tu sentido más profundo de quién eres no depende de lo que tu mente está diciendo sobre quién eres. Hay un sentido más inmediato, mucho más real del yo, del que nunca podrías encontrar pensando en quién eres. Así que, para acceder a lo no manifestado, lo no nacido, lo no creado, si quieres usar esas palabras, debes encontrar dentro de ti el espacio de no pensamiento, que siempre está ahí, simplemente cubierto por el pensamiento continuo. No tiene que ser así. Gradualmente descubres que el yo desconocido surge más y más. Primero tienes que volverte cómodo. Lo mencioné brevemente el otro día.
Primero necesitas volverte cómodo cuando entras en ese espacio con no saber nada, porque estás accediendo a lo desconocido, lo indefinido, que es la inteligencia primordial misma. No inteligencia que se ha convertido en pensamiento. Eso es lo único que puedes medir en un grado limitado. Pero hay inteligencia primordial. Para acceder a eso, tienes que renunciar, no completamente porque todavía está ahí, pero a tu dependencia exclusiva y principal en el conocimiento acumulado y en el pensamiento. Si no renuncias a tu dependencia del conocimiento condicionado y del pensamiento, nunca podrás ir más allá. Así que estarías muy limitado, no serías creativo y en última instancia, no serías sabio. Puedes tener una mente muy desarrollada, pero careciendo de sabiduría, y tener una mente muy desarrollada y carecer de sabiduría como una fuerza orientadora subyacente. Y eso proviene del nivel más profundo. Tener esa mente muy desarrollada, ya sea una persona o una sociedad, una cultura, es algo peligroso, porque esa mente puede crear estragos para ti mismo y para otros. Y cuanto más desarrollada está, más destructiva es potencialmente también. Así que encuentras que, a menudo con algunas personas que gobiernan países, por supuesto, tienen un título universitario y, bueno, no todos, pero algunos podrían ser considerados inteligentes en términos convencionales. Y sin embargo, muy a menudo sus acciones son en realidad muy poco inteligentes. No toman en cuenta la totalidad de la situación, las implicaciones más profundas de sus acciones. Así que no son lo que sea que digan o hagan. No está conectado con el reino de la sabiduría. No es necesario mencionar ningún nombre, pero mira a cualquier político que te venga a la mente. Mira los últimos 20 años. Algunos podrían venir a la mente, tal falta de sabiduría. Bastante asombroso. Y luego tienes la industria altamente desarrollada que crea terribles armas de destrucción. Y estas personas que hacen esto, todos son inteligentes. De lo contrario, no podrían hacerlo. Pero ¿cómo puedes construir una bomba atómica sin inteligencia? Requiere personas muy inteligentes. Así que la inteligencia necesita ser guiada por algo más profundo. Y ese más profundo, entonces, puede realmente usar la mente humana como un instrumento para su expresión. Y nuevamente, para llegar a ese lugar, que no es un lugar, es solo una dimensión más profunda de quién eres. Necesitas renunciar a esa dependencia, esa creencia inconsciente de que continuamente necesitas pensar para resolver las cosas, porque de lo contrario las cosas se saldrán de control. Así que, en cada momento necesitas llegar a algún tipo de conclusión sobre esto, lo que está sucediendo en este momento. Inmediatamente tienes algún tipo de opinión o conclusión y lo llamas algo. Y a menudo en la escuela, ese tipo de respuesta rápida, como una respuesta rápida, a menudo se fomenta. Algunas personas que, cuando el maestro hace preguntas, el que puede dar la respuesta más rápida es generalmente considerado el mejor. Y luego hay otros, que pueden ser más lentos y ni siquiera tienen tiempo para levantar la mano, porque no ha asimilado todavía la pregunta. La pregunta necesita asimilarse y luego, en algún momento puede llegar una respuesta, pero no esperan por ellos. Hubo, por ejemplo, cuando Einstein tenía 4 años, sus padres se preocuparon porque la preocupación seria era que podría estar mentalmente retrasado porque era tan lento, estaba asimilando. Así que necesitamos tener ese valor para entrar en ese lugar desconocido. ¿Y qué es ese lugar desconocido? Que no es un lugar. No imponer inmediatamente interpretaciones al mundo, a las situaciones y a las personas, y lo que sea que surja. Así que ser capaz de simplemente mirar las cosas. Mirar no solo visualmente, sino también usarlo metafóricamente, lo que significa prestar atención a lo que sea que esté aquí ahora y sentir el poder de tu atención misma, que es inteligencia. Como una luz, la luz ilumina una situación, una persona, y sentir ese poder inherente de la conciencia, que no es producido por ti, fluye a través de ti. Entonces, sientes una enorme cantidad de lo que se llama autoconfianza. No autoconfianza egoica, sino que estás conectado con
Puedes sentir que hay un poder en las profundidades de quién eres, y ese poder puede fluir en este momento, y está allí cuando prestas tu atención plena a algo y no estás pensando en ello, solo estás mirando, solo estás prestando atención. Podría ser una situación, una persona, estás mirando lo que sea, solo estás ahí como un campo de atención, de conciencia, y así eres el portador de la conciencia. Y eso fluye desde un lugar profundo que trasciende con creces quién eres como esta forma física. Ese lugar profundo te conecta no solo con los demás u otros humanos, también te conecta con la fuente de toda la vida. Y así no estás desconectado, solo parece que lo estás. El ego es un sentido desconectado del ser. No estás desconectado de la totalidad del universo. Eres un aspecto de la totalidad del universo. No eres autónomo, esa es la ilusión de que cada persona es considerada una conciencia independiente, mientras que la verdad es que cada persona es una expresión de la única conciencia. Entonces, cuando puedes sentir esa única conciencia como presencia dentro de ti, ya no andas en una ansiedad continua. ¿Cuál es la próxima cosa que me va a molestar? Y por supuesto, siempre llega. Entonces, en otras palabras, entra una cierta confianza que no se basa en nada que hayas logrado, tal vez en el nivel de la forma. No es confianza porque tienes una posición importante. No es confianza porque has acumulado riqueza. No es confianza porque otras personas piensan que eres grandioso. O no es confianza porque tienes cierta habilidad que has desarrollado y en la que eres mejor que la mayoría de las personas. Normalmente, esas cosas solo te dan confianza. Así que una persona que es muy atractiva obtendría la mayoría, a menos que haya otros factores en los que esa persona sea aún más notable, pero en ausencia de otros factores. La persona atractiva obtendría predominantemente su autoconfianza, de mirarse en el espejo y ver las reacciones de otras personas hacia ellos, que podrían ser admiración y envidia, dependiendo de quién te esté mirando. Y el ego amaría eso, ama la admiración y la envidia, y así te sientes confiado porque te ves tan bien y atractivo. Y eso podría durar unos años, y luego se vuelve inestable porque las buenas apariencias no duran indefinidamente. Y ese es solo un ejemplo. Pero lo que sea, podría ser la riqueza, podría ser lo que otras personas piensen de ti. Así que derives confianza de alguna fuente, pero siempre es muy inestable. Llegados aquí, ¿acaso no has visto esta otra reflexión de Eckhart Tolle? Yo no me la perdería.